un ciudadano japonés, un abogado de narcotraficantes y un militar mediocre se hicieron del poder. El Perú estaba en ruinas, el gobierno de Alan García había sido desastroso y la gran mayoría de los ciudadanos necesitaba creer en lo que sea, con tal de mantener la esperanza de la recuperación. En ese ambiente, aprovechando el desconcierto, Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, en complicidad con la cúpula de las Fuerzas Armadas de entonces y con los dueños de los canales de televisión, se impusieron por 8 largos años. ¿Cómo se portó la prensa durante y después del 5 de abril? La respuesta la tiene Alexa Vélez en el siguiente reportaje. Prensa, 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 compadre. Prensa. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Disolver, ¿no? El Congreso. Disolver, esa imagen que se le ha quedado grabada a todo el mundo, ¿no? Eran las 10:30 de la noche del domingo 5 de abril de 1992, cuando los canales de televisión interrumpieron su programación para dar paso a un sorpresivo mensaje a la nación del entonces presidente Alberto Fujimori. 5 minutos después, el Congreso de la República estaba cerrado y el Poder Judicial intervenía. Estábamos viendo televisión, tarde pues en la noche, ¿no? Recibimos con la sorpresa del caso, ¿no? Porque fue un golpe sorpresivo, ¿no? Había salido poco antes a pasear a mis perros junto con mi esposa. Habíamos visto en una esquina del parque frente al cual vivíamos a una pareja que aparentemente estaba enzarzada en menesteres eróticos, pero con una característica: los dos estaban mirando hacia el mismo sitio, de tal manera de que coligimos de inmediato, sobre todo por la rigidez que pusieron cuando salimos, de que estaban en una vigilancia bastante obvia. Pero lo que los periodistas Sileri y Gorriti no sabían entonces era que una hora antes, los dueños de los canales de televisión llegaron uno a uno a Palacio de Gobierno para luego ser trasladados en un discreto automóvil negro con lunas polarizadas al Pentagonito. Francisco Igartua, entonces director de Oiga, se encontraba en la playa. Uno de sus invitados era Nicanor González, quien en ese momento era propietario de Canal 4. Entonces, en el momento en que le pasan la voz y le dicen, lo citan a usted, Palacio, yo le dije, anda para que presencies el golpe. En el Pentagonito esperaba un impaciente Fujimori, un ansioso Nicolás de Bari Hermosa, entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, y un confiado Augusto Blacker Miller, entonces canciller de la República y próximo vocero de la dictadura. Nosotros creemos que realmente la televisión se rindió, ¿sí? En general, ¿eh? Colapsó ahí la resistencia al golpe, es decir, se asumió muy rápidamente el lenguaje del golpe, ¿no? No hubo nadie ahí que dijera, un momentito, mire, yo me voy de acá, ¿no? Y claro, ahí se jugaba el pescuezo, pero hay momentos que hay que jugarse el pescuezo, pues, ¿no? Las calles de Lima parecían las de una ciudad sitiada por la guerra. Tanques, portatropas y un gran contingente militar rodeaba el Congreso, aislaba a los presidentes de las cámaras en sus domicilios y bloqueaba las entradas a los medios de comunicación. Radio Antena 1 y Radio Red fueron los únicos medios que lograron, aunque por unas horas, transmitir en vivo. Y era Gustavo Gorriti, ¿no? Que vino tenía un auto así tipo detective privado de serie norteamericana, una especie de media carcocha grande, ¿no? Y que dijo, bueno, oye, acá se viene una redada, ¿no? Para ver coordinar. Él era corresponsal del país, ¿no? Y había trabajado en Cadretas, ¿no? Trabajado juntos, era colaborador de Cadretas. Estábamos conversando en la cocina, ¿no? Tenía un loro yo, ¿no? Un loro grande, un papagayo ahí. Y ese loro pega un grito y en la ventana aparece una cara horrible, una ventana que da a la calle. Y era Fernando Llovera, que también estaba en el mismo plan, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Los periodistas se despidieron con el compromiso de mantenerse en contacto.
Pero a las 4 de la madrugada, en La Aurora, en Miraflores, en la casa de Gustavo Gorriti, comenzó la represión. Sobre el muro que rodeaba la casa había un individuo joven, delgado, más o menos alto, con un fusil AKM. En el jardín habían bajado dos que por el corte físico eran los típicos ahí, asistentes de inteligencia, que caminaban pegados a los arbustos de la pared con las pistolas en alto, en la mano, agachados. Gorriti y su computadora fueron trasladados al Pentagonito y encerrados en uno de los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Mientras tanto, la censura llegó también a las salas de redacción. Fujimori envió militares a los locales de los diarios y de las revistas en circulación. Con tanquetas bloquearon la entrada a los periodistas de las revistas Caretas, Sí y Oiga, y de los periódicos La República y El Comercio. Fue un domingo en la noche y nosotros estábamos descansando porque cerrábamos los días sábados, la revista aparecía el día lunes. Lo único que atinamos fue a ir al Congreso, al Palacio de Gobierno, a reportar, a ver lo que pasaba, ¿no? Vi el mensaje presidencial por televisión, inmediatamente traté de entrar al diario, pero estaba rodeado y la redacción fue copada. Y fue que ingresó un coronel y reclamó, exigió o se impuso para revisar los contenidos. Y la decisión del diario fue que si no le gustaba, pues es que iba a salir con esas páginas en blanco. Al día siguiente, el 6 de abril, La República salió a la venta con su primera plana y varias de sus páginas interiores en blanco. Los medios debían publicar el mensaje a la nación de Fujimori y el primer comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El diario estaba permanentemente custodiado, teníamos prácticamente un fusil en la nuca, ¿no? Mientras escribíamos. Pero Fujimori no solo intervino en la prensa nacional, hizo lo mismo con los despachos de los corresponsales extranjeros. Entel Perú, que en ese momento lo que es hoy Telefónica era Entel Perú, que hacía el servicio internacional de satélite, contestó que tenía desperfectos en la antena y que era imposible transmitir, ¿no? Y alrededor del mediodía nos dimos cuenta que era clarísimo que estaba bloqueada toda posibilidad de envío al satélite, ¿no? Lo único que nos quedó era enviarlas por avión esa noche. Todo lo que había pasado durante el día, recuerdo que esa noche todos tomamos precauciones a la hora de meter los cassettes en carga. Recuerdo que no pusimos como se pone normalmente material de prensa, ¿no? Pusimos material no comercial, creo que inventamos hasta nombres de telenovelas para poner a los cassettes y que salieran así. El 7 de abril, las especulaciones y los rumores fueron aproximándose cada vez más al campo de la ficción. Entonces Fujimori anunció una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Gustavo Gorriti y Fernando Llovera, que también estaba perseguido, se presentaron con sus credenciales de periodistas extranjeros a la conferencia de prensa. La actitud de los demás corresponsales fue, pórtense bien, por favor, no malogren esta ocasión de entrevistar al presidente Fujimori, no hagan preguntas incómodas. Ya desde ese momento eran muy pocos los que se atrevían a hacer preguntas incómodas. El 5 de abril el periodismo se dividió. Los periodistas independientes se quedaron en la prensa, aunque no toda la prensa fue independiente. Pero sin duda, el peor papel lo jugó la televisión. El pacto entre los dueños de los canales y Fujimori, la noche del 5 de abril, marcó el inicio de la tele oficialista, la misma que devendría en la tele basura. Uno de los momentos más negros, diría yo, ¿no es cierto?, del periodismo televisivo. La reacción de la televisión fue timorata, básicamente aprobatoria de lo que había ocurrido. Pero el rollo más patético lo soltó el conductor de la revista dominical, de Canal 4, Nicolás Lucar. Lucar entrevistó a Fujimori y por supuesto fue una entrevista totalmente regalada, ¿no? Poco después del golpe empieza a ponerse aguachento. Desarrolló los argumentos de los golpistas para justificar la acción que cometieron. La televisión no tuvo dignidad, pero la prensa la mantuvo. Nosotros intentamos entrar a Caretas y en efecto en ese momento nos organizamos. La prensa independiente protestó hasta que cayó la dictadura. ¡Golpistas! La prensa independiente
protestó hasta que cayó la dictadura. Regresamos con Máximo San Román y su esposa, Irene.